Buenos días, chicos. Seguimos avanzando con nuestro temario. En la clase del otro día vimos que una de las utilidades que tenía la función derivada es que nos permitía calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto dado, y comentamos que otra de las utilidades que iba a tener era que nos servía para calcular los máximos y los mínimos de una función, que es algo muy interesante e importante para representar funciones, que es lo que veremos después de esta clase. Así que nada, hoy me centro en este apartado B, en el que os voy a explicar qué quiere decir que una función sea creciente, que sea decreciente, que tenga un máximo, que tenga un mínimo, y cómo estudiamos todo esto a partir de la expresión analítica de la función, es decir, a partir de su fórmula. Así que nada, vamos con ello. Entonces, en primer lugar, quiero recordaros algo muy intuitivo, que es lo que quiere decir que una función sea creciente y que una función sea decreciente. La función f es una función creciente. Si nos ponemos y la recorremos de la parte negativa, de la izquierda a la derecha, vemos que la función va creciendo, y por el contrario, la función g es una función decreciente, es decir, mira a izquierda a derecha, la función va decreciendo. ¿Qué relación tiene que una función sea creciente o que sea decreciente con la derivada? Pues nada, este recuadrito que os he puesto aquí, que es importante y que vamos a aplicar en los ejercicios. Si una función tiene derivada positiva en un punto, eso querrá decir que la función será creciente en ese punto, y si una función tiene derivada negativa en ese punto, querrá decir que la función es decreciente en el punto. Así que nada, tenéis que tener la idea de qué quiere decir que una función sea creciente y decreciente. Imagino que es algo que ya visteis en cuarto. Y qué relación guarda con la derivada. Signo de la derivada positiva, la función es creciente; signo de la derivada negativa, la función es decreciente. Y ahora vamos a ver cuál es el concepto de máximo y de mínimo de una función. Aquí os he representado una función f y vamos a ver que esta función tiene varios máximos y que tiene varios mínimos. Esta función tiene dos máximos, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos otro máximo, y tiene dos mínimos, un mínimo y un mínimo. Como hay dos máximos, a uno de los máximos se le llama máximo relativo y a otro de ellos, el que tiene un valor mayor de la y, se le llama máximo absoluto. Y tenemos dos mínimos, el mínimo relativo y el mínimo absoluto. Aquel que que tiene un menor valor de la y es el que llamamos mínimo absoluto. ¿Qué observamos en relación a un máximo y un mínimo? Que si la función f tiene un máximo o un mínimo en el punto A, entonces la derivada en ese punto es cero, porque si os fijáis, tanto en este máximo como en este, la recta tangente la he dibujado aquí en color verde y veis que sería horizontal, es decir, que su pendiente sería cero, y la pendiente era la derivada en el punto. Y lo mismo ocurre con el mínimo. En el mínimo relativo y en el mínimo absoluto, la recta tangente es horizontal, es decir, que tiene pendiente cero, y como la pendiente nos la daba la derivada, llegamos a la conclusión de que si una función tiene un máximo o un mínimo en un punto, se cumplirá que la derivada en ese punto es cero, porque la derivada nos daba la pendiente. Así que tenéis que aprenderos que para calcular los posibles máximos y mínimos de una función, lo que tenéis que hacer es calcularlos la derivada primera e igualarla a cero. Aquí os he puesto otra cosa que creo que es bastante útil, que si una función tiene un máximo en un punto, la función pasa de ser creciente a ser decreciente. En este otro máximo lo mismo, la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y por el contrario, si la función tiene un mínimo, lo que ocurre es que la función pasa de ser decreciente a ser creciente, y en este otro mínimo también pasa de ser decreciente a ser creciente. Estas dos cosas son muy importantes para poder saber calcular los máximos y los mínimos de una función a partir de la expresión analítica, a partir de su fórmula. A continuación, pues nada, vamos a ir viendo diferentes ejemplos en los que os enseñe a calcular los máximos y los mínimos de una función. Comenzamos calculando los máximos y los mínimos de una función que es un polinomio, x cubo menos 6x cuadrado más 5. Para calcular los máximos y los mínimos, como acabamos de ver, hay que calcularnos la derivada primera e igualarla a cero. Al igualarla a cero nos quedará una ecuación. Calculamos la derivada, 3x cuadrado menos 12x, ese es el valor de la derivada, y lo igualamos a cero. Nos queda una ecuación de segundo grado incompleta, sacamos factor común el 3 y la x, dentro del paréntesis nos quedaría x menos 4, producto de dos factores igual a 0, o el primer factor es 0 y nos sale la solución x igual a 0, o el segundo factor es 0 y nos sale la solución x igual a 4. Así que aquí tenemos nuestros candidatos a máximos o mínimos. Una vez que hayamos calculado la derivada primera, la igualemos a 0, lo que hacemos es esta representación gráfica. Los valores candidatos a máximos y mínimos son el 0 y el 4, y ahora vamos a ver dónde la función crece y decrece para poder decidir si 0 y 4 son máximos o son mínimos.
mínimos. Entonces, para ello hemos dicho que para ver si una función crece o decrece, como os he recuadrado antes, tenemos que ver si el signo de la derivada es positivo porque crecerá, si el signo de la derivada es negativo porque en ese caso la función decrecerá. Así que es lo que hacemos en ese esquema, ver el signo que tiene la derivada en cada una de las zonas. Entonces, para ello cogemos un punto de cada una de las zonas y lo sustituimos en la derivada. Si cogemos un valor a la izquierda de 0, por ejemplo el valor -1, y sustituís en la derivada, vais a ver que os queda un valor positivo. Si cogéis el valor 1, os quedaría 3 menos 12, que es negativo, y si cogéis el valor 5 y lo sustituís en la derivada, vais a ver que os queda un valor positivo. Signo de la derivada positiva, la función crece; signo de la derivada negativa, la función decrece; signo de la derivada positiva, la función crece. Así que con esto hemos llegado a la conclusión de que la función es creciente de menos infinito a 0, unión desde 4 a más infinito. En el crecimiento y decrecimiento siempre todo va abierto, nunca se cierra ningún intervalo. La función es decreciente en este intervalo, que es el que va desde 0 a 4. A partir entonces de esta gráfica, ya podemos decidir si la función tiene en 0 y en 4 un máximo o un mínimo. ¿Qué tiene en el punto 0? Si la función pasa de ser creciente a ser decreciente, en el punto 0 va a tener un máximo, y en el punto 4, si la función pasa de ser decreciente a ser creciente, la función va a tener un mínimo. Así que ya sabemos que en el 0 hay un máximo y que en el punto 4 la función lo que tiene es un mínimo. Entonces, a continuación lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale la segunda coordenada en ese máximo o en ese mínimo. Así que nada, como tenemos que el valor de la x es 0, para sacar la segunda coordenada, que es la y, lo único que tenéis que hacer es el 0, sustituirle en la función original. 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 5, queda 5. Así que en el punto x igual a 0, y igual a 5 hay un máximo, y repitiendo lo mismo para sacar la segunda coordenada del mínimo, os vais a la función original f y cambiáis la x por 4 y os quedará 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado más 5. Y si hacéis la operación da como resultado menos 27. Así que con esto hemos podido estudiar dónde crece y dónde decrece la función, dónde tiene máximo y dónde tiene mínimo. Como veis, es importante tener en cuenta dónde hay que sustituir en cada momento. Para sacar dónde crece y dónde decrece, sustituimos en la función derivada, y para sacar la y, la segunda coordenada del máximo o el mínimo, se sustituye en la función original. Vale, os muestro más ejemplos donde vamos a hacer lo mismo. Vais a ver que es muy repetitivo y es importante que esto sepáis hacerlo bien, porque en el examen os va a aparecer un ejercicio en el que os voy a pedir que representéis una función, y para poder representarla hay que sacar sus máximos y sus mínimos. Vale, pasamos a un segundo ejemplo, un pelín más complicado, porque la función, en lugar de ser un polinomio, es un cociente entre dos polinomios. Tenemos que sacar entonces cuál es el máximo, cuál es el mínimo, dónde crece, dónde decrece. Entonces, igual que antes, siempre calculamos la derivada primera y la igualamos a 0, porque de aquí van a salir los candidatos a máximos y mínimos. Derivamos con cuidado, tenemos que derivar un cociente, derivar el de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Para derivarlo de abajo, regla de la cadena, bajamos el exponente, lo copiamos con un exponente menos, sería exponente 1, que no hace falta ponerlo, por la derivada de lo de dentro, que es 1, entre la función que hay en el denominador elevada al cuadrado. Como ya estaba elevada al cuadrado, si la vuelvo a elevar al cuadrado, me quedará elevada a la cuarta. Ya lo que tenemos que hacer es operar y ver si podemos simplificar algo. Entonces me doy cuenta que los dos sumando se repite x menos 2, así que lo que he hecho es sacarlo factor común. Entonces me quedaría dentro del corchete 3x cuadrado, otro x menos 2, menos, y me quedaría el 2x cubo por 1, que es 2x cubo. ¿Qué consigo sacando factor común? Que un x menos 2 del numerador se vaya con 1 del denominador, porque como veis se están multiplicando y sí que los podemos cancelar. Así que en el numerador, si hacéis las operaciones, queda 3x cuadrado menos 6x cuadrado, menos 3x cubo menos 6x cuadrado, al quitar este primer paréntesis, menos 2x cubo entre x menos 2 al cubo. Simplificamos el resultado del numerador, que es posible, y os quedaría x cubo menos 6x cuadrado. Vale, recuerdo que una vez que derivamos lo teníamos que igualar a 0, todo el denominador que está dividiendo pasaría multiplicando, y al multiplicarlo por 0 nos da 0, así que al final nos queda el numerador igualado a 0, ecuación de grado 3, que como no tiene término independiente tenemos que sacar factor común. Al sacar factor común x cuadrado, igualar cada factor a 0, nos queda que una solución es 0 y que otra solución es 6.
Así que los candidatos a máximos y mínimos son el punto 0 y el punto 6. Así que pasamos a hacer el esquemita de antes, donde colocamos el valor 0 y el valor 6. Y en este caso hay una novedad, y es que en este dibujo, si tenéis un cociente de polinomios, hay que poner el valor que anula el denominador, porque ese valor no se lo podríamos dar tampoco a la función derivada. En este caso, el valor que anula el denominador es el valor 2. Es decir, como el dominio de esta función es todo el conjunto de los números reales excepto el 2, en este dibujo también tenemos que colocar el 2, así que colocamos el 0 y el 6, que son los candidatos a máximos y mínimos, y luego el valor 2, que no estaba incluido dentro del dominio. Cogéis un punto de cada una de estas zonas y la sustituís con cuidado en la derivada, y vais a ver que a sustituir el menos 1 os queda positivo, a sustituir el 1 queda positivo, a sustituir por ejemplo el 3 queda negativo, al sustituir el 7 queda positivo. Entonces esto quiere decir que en el punto 0, que era un candidato a que hubiera un máximo o un mínimo, no hay ni un máximo ni un mínimo, porque a la izquierda de 0 crece y a la derecha también crece, así que ahí no va a haber ningún máximo ni ningún mínimo. En el punto 2 no puede haber nada porque no era candidato a máximo y mínimo, sino que era un punto que habíamos excluido del dominio. Y en el punto 6 sí podemos observar que como la función pasa de ser decreciente a ser creciente, la función va a tener un máximo. Así que a partir del dibujo escribimos que la función es creciente de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 6 a más infinito, y que es decreciente de 2 a 6. Aquí lo tenéis escrito. Y luego la conclusión a la que habíamos llegado, que en 0 no había nada, pero que en el punto 6 sí que teníamos un mínimo. Así que en el punto 6 hay un mínimo, y como siempre para sacar la segunda coordenada tenéis que sustituir el 6 en la función original. Aquí os lo he puesto, la función en el punto 6, yéndose a la función original, que era x cubo partido de x menos 2 al cuadrado, sería 6 al cubo entre 6 menos 2 al cuadrado. Al hacer las operaciones os quedará 13,5. Así que ya hemos estudiado el crecimiento y el decrecimiento y hemos llegado a que en el punto 6, 13,5, la función tiene un mínimo. Bueno, y un último ejemplo. Ejemplo 3, de nuevo un cociente de polinomios, porque considero que son las funciones más complicadas a la hora de obtener sus máximos y sus mínimos. Entonces repetimos lo mismo, derivamos, igualamos a 0, a la hora de derivar, derivada de un cociente, deriva el de arriba por el de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, de la función que hay abajo elevada al cuadrado. Aquí ahora ya no podemos sacar factor común nada, como ocurría en el ejemplo anterior, así que nos limitamos a hacer las operaciones. Al operar nos quedaría x cuadrado más 1 entre 1 menos x al cuadrado. Lo igualamos a 0, el denominador pasaría multiplicando, al multiplicarse por 0 nos daría 0. Entonces nos queda para resolver la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, ecuación de segundo grado incompleta, el 1 que está sumando pasa restando y nos quedaría x igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1, que no tiene solución. Esto querrá decir que nuestra función f de x, aquí os lo he escrito, no va a tener ningún máximo ni ningún mínimo, pero aún así que sí que tenemos que hacer el esquemita para ver dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces no tenemos ningún valor al igualar la derivada primera igualada a 0, pero sí que recordad que hemos dicho que tenemos que escribir siempre en este dibujo de los puntos que hayamos excluido del dominio. En este caso el dominio de la función eran todos los números reales, excepto el valor o valores que anulaban el denominador, que eran 1 y menos 1. Cogemos un punto de cada una de las zonas, lo sustituimos en la función derivada y vais a ver que siempre os queda signo positivo, es decir, que la función siempre es creciente. Así que llegaríamos a la conclusión de que la función es creciente desde menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a 0. Y de 1, perdonad que me he equivocado aquí, desde 1 hacia más infinito. No os voy a mandar ningún ejercicio del cálculo de máximos y mínimos, ya que esto lo voy a volver a usar en la clase de mañana, y ya sí que os mandaré una tarea para representar funciones. Muchas gracias por vuestra atención. Por favor, dedicarle todos los días un ratito a la asignatura. Muchas gracias. Hasta mañana.